Bien, entonces aquí en el verso 17 da la respuesta a lo que he estado diciendo ahora. Estas cosas son sombra de las cosas que vienen. O sea, lo que es la comida, la bebida, la partición de las fiestas, las lunas nuevas, el Shabbat. Cuando dice sombra, lamentablemente en el mundo cristiano se ha utilizado con una mala connotación. Eso yo lo expliqué hace muchísimo rato, pero ahora lo voy a volver a explicar. ¿Qué es una sombra? Una sombra es una proyección de un objeto. Eso es una sombra. Por lo tanto, si yo estoy y Dios a nosotros nos ha concedido estar aquí, disfrutar de la sombra que proyecta el cuerpo, pues Baruch Hashem. Y el que no está, pues, oye, que no critique, que no se meta, que nos deje felices. ¿Estamos nosotros acaso yéndoles a invadir sus congregaciones y a robarles sus ovejas? No. Si alguno lo habrá computado así, bueno, que se lo replantee, pero aquí no estamos. Y yo siempre lo he dicho y me acuerdo siempre algo que Pablo dijo muy sabio. Y ojo, lo dijo Pablo, que era apóstol, directa autoridad de Yehoshua. Dijo, no me acuerdo si fue a los Corintios o a otra parte, cuando dijo: yo procuré ir donde Mashiach no había sido ya predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ojo, para no edificar sobre fundamento ajeno. Mira qué profunda esa palabra. Que podía decir Pablo: bueno, yo soy la máxima autoridad, yo he escrito aquí la mayor de las cartas, pues quítate que aquí llegué yo y ahora lo vamos a hacer a mi manera. Pablo fue tremendamente respetuoso de lo que ya otros dentro del cuerpo habían hecho. Si se acuerdan, por ejemplo, cuando él llegó, creo que fue a Éfesos, ahí fue donde encontró una cosa a medias, que les preguntó que si habían recibido el Ruach HaKodesh, y esta gente dijo: ni siquiera sabemos qué es el Ruach HaKodesh. Ah, bueno, le impuso las manos y ya está, y se fue, ¿sabes? Pero esto es muy importante, no edificar sobre fundamento ajeno. Y eso va dirigido precisamente a que evitemos nosotros programáticamente ir a tratar de sembrarles lo que hemos recibido a donde ya hay otros que han edificado, donde ya han trabajado. Y me refiero a no meternos en congregaciones cristianas, ni pretender irrumpir en congregaciones cristianas a mostrarles que tienen que guardar la Torá. Que vengan ellos, ya vendrán los que tengan que venir, y ya está. Y a los demás que se quejen porque la gente se está viniendo a la luz de Mashiach y que les está llevando a la Torá, bueno, que se quejen con Dios. No, es lo único que tienen que hacer, ¿no? Preguntarle: Señor, ¿qué está pasando? ¿Será que nos estás queriendo decir algo? ¿Cómo es posible que después de 1500 años ahora los gentiles están fascinados con la Torá? Bueno, Dios les está queriendo decir algo y ellos son los que se están demorando un poco en escuchar. Entonces, estas cosas son una proyección, son una sombra de lo que viene, por lo cual es una pedagogía. Digamos que aquí sombra es pedagogía. Sombra es pedagogía, ya lo dijo Pablo en Gálatas: la Torá es nuestro pedagogo. Por lo tanto, nosotros que nos regocijamos ahora en la herencia de los mandamientos, a nosotros esto nos fascina. Eso no lo pueden entender a los que no se les ha dado, y no ni los reprochamos ni los recriminamos. Nosotros lo disfrutamos. Yo a veces todavía me pregunto, ¿no? ¿Por qué el tema de la luna? ¿Por qué el tema del trigo? Todo, ¿sabes? Todas estas señales que Dios estableció para nuestra educación. Ellos son los que se lo pierden. Lo lamento en cierto modo, pero vete a saber qué está haciendo Dios con ellos, que es igual de valioso. ¿Me explico? Entonces, el cuerpo, enfatiza Pablo el versículo 17, el cuerpo es de Mashiach. Ojo con esa frase. Las cuales son sombra de lo que viene, pedagogía de lo que viene,
pero el cuerpo es de Mashiach. Cuando dice pero el cuerpo es de Mashiach tiene dos connotaciones. Una, que este cuerpo que es Mashiach es el que ha proyectado estas sombras, que ya eso es súper positivo, o sea, esta no es una sombra de Satanás, esto no es una sombra del judaísmo o de hombres, esto es una proyección pedagógica de Mashiach. ¿Cómo funcionó? A ver, ¿tú qué te piensas? Que cuando Hashem ordenó el cordero de Pesaj, ordenó traer el Homer y el otro, ¿no estaba tratando de indicar y apuntar a Mashiach? Pues claro. Entonces ahora que ha venido Mashiach en persona, Dios, aquí, Pablo está diciendo que aún estas cosas contienen información pedagógica, ojo, de lo que viene. De lo que viene. Eso es muy profundo porque esa palabra está diciendo entonces claramente que no es verdad que ya Cristo cumplió la ley. Ojo, como ellos lo dicen, aclaro. ¿Por qué? Porque si eso hubiese sido así, ya Pablo no tendría que haber escrito esto, porque ya lo cumplió todo. Entonces, ¿para qué sombras? Si ya lo trajo todo y ya todo está revelado y etcétera, no necesita pedagogía. Pero sí, porque bien dijo Mashiach, pasará primero el cielo y la tierra antes que una yud y un kotz de la yud se caiga, porque es necesario que todo esto esté vigente hasta que todo exista. Ahí no dice hasta que todo se cumpla, como algunos lo quieren pensar. Hasta que todo exista, y eso lo expliqué hace mucho tiempo también. Eso está ahí en Mateo 5:16, ya saben, ¿no? Utiliza dos palabras distintas. Yo no he venido a anular, sino a completar. Y hay un artículo que escribí sobre eso, ¿no? Y luego al final dice, porque es necesario que todo esto exista al final. Entonces el Shabbat sigue siendo sombra de algo que viene, o sea, sigue siendo pedagogía de algo que viene. Que si la luna nueva sigue siendo pedagogía de algo que viene y nosotros nos gozamos. ¿Qué vamos a decir? Yo estoy seguro que ninguno de los que está aquí presente, ni los que suele venir a estudiar o a ver estos vídeos, ninguno está sufriendo por eso. Yo no creo que alguien esté diciendo agónico, mira cómo estoy sufriendo ahora por la Torá. No. Y si lo está sufriendo, pues no sé, tiene que revisar qué está haciendo para que esté sufriendo así. Ahora, otra cosa es que suframos vituperios por observar la palabra, eso es otra cosa. Pero me estoy refiriendo al ejercicio individual del mandamiento. Yo me gozo en los mandamientos. Me gozo en la Torá, me gozo en la ciencia que hay detrás de eso, es sabiduría de lo alto. ¿Cómo nos pueden estar llamando judaizantes por eso? Es increíble, ¿no? Entonces, está insistiendo el cuerpo de Mashiach. Primera connotación, ya le he dicho aquí, este es el cuerpo que ha proyectado esta sombra. Segunda connotación, ¿cuál es? El cuerpo, es decir, los creyentes, vosotros, sois de Mashiach. Por eso puse aquí, vosotros, cuerpo de Mashiach. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué significa? Que si alguien no está gozándose en la pedagogía, todavía sigue siendo cuerpo de Mashiach. Porque es Él el que lo ha salvado. Y se glorifica en su vida. Aunque hasta el día de hoy, repito, todavía no esté gozándose en la proyección y en la pedagogía. Por eso dice, pero el cuerpo, vosotros, sois de Mashiach. Importante. Ojo, porque más de uno, y yo creo que, bueno, es una pregunta muy recurrente, más de uno de pronto ha preguntado, y entonces yo no soy salvo si no guardo el Shabbat. Y eso es lo que lamentablemente más de uno de estos que nos viven llamando judaizantes calumnia sobre nosotros, porque es una calumnia. Yo se los he dicho públicamente en sus canales. Yo hasta el día de hoy no he escuchado a un solo mesiánico o raíces hebreas decir que si no guardas el Shabbat no eres salvo. Yo no lo he escuchado. No sé si hay alguno, ustedes ya me dirán, pero de los que yo conozco, de las caras visibles, aún los más
súper estrictos o lo que sea, yo no he escuchado nunca, no sé, tampoco los vivo escuchando, ¿no? Pero como que usar, si alguno lo ha dicho, para estigmatizarnos a todos y ridiculizarnos públicamente me parece desafortunado, desleal. Es una calumnia. Y yo les diría que se arrepientan de eso, pues es un pecado muy grave, la verdad, complicado. Pues estás pecando contra el cuerpo, así como cuando Pablo le dijo a los corintios, oye, ¿no te das cuenta que si tú te vas a comer en la mesa de los ídolos, estás pecando contra la conciencia de los hermanos y estás haciendo tropezar al hermano, estás pecando contra el cuerpo de Mashiach? Y estos hermanos no se están dando cuenta que están pecando contra el cuerpo. Y yo los exhorto públicamente hoy a que se mida un poco mejor sus palabras. Con todas las buenas intenciones que puedan tener de cuidar a los suyos, lo que sea, pero no se están dando cuenta que están pecando contra el cuerpo. Se los digo clarísimo. Y que le llegue que tenga que llegar. Bien, sigamos. Versículo 18. Dice, nadie, otra vez, nadie a ustedes les eche abajo el honor que les ha sido dado. ¿Cuál es el honor? El peso. ¿Se acuerdan que hablamos aquí de riqueza y honra? Esa riqueza y honra que hablamos aquí, ¿se acuerdan que fue una sesión, la verdad, maravillosa? Me gocé muchísimo. Osher Bechavot. Pues esa riqueza y honra que ya se nos ha entregado, nadie venga a ustedes a echárselas abajo. Y eso se los digo a ustedes hoy, Javerim, y a todos los creyentes cristianos y de raíces hebreas mesiánicos, como se identifiquen, pero que sean siervos de Yehoshua HaMashiach. Nadie nunca los ponga a dudar de si están o no están. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Esto no necesito que otro me lo diga. Entonces nadie de ustedes les tire abajo la entrega de ese honra y riqueza, queriendo introducirse con un ánimo bajo, es decir, shfal ruach, es decir, como con mansedumbre, muy mansamente, con esa apariencia como de piedad, y aquí viene, ¿en qué? Culto a los ángeles. Aquí pudiéramos hablar precisamente de cómo había dos grupos, cada uno identificado por estas etiquetas que Pablo ha puesto aquí. Por un lado, los que podían aparentar shfal ruach, es decir, ser como muy mansos, muy sumisos a Dios, eran, por ejemplo, los judaizantes, ¿no? Que ejemplo de observancia y lo que sea. Y por el otro lado, los que afectaban culto a los ángeles eran los gnósticos y algunos místicos protocabalistas, vamos a decirlo así. Porque acuérdense que eso es una de las grandes cuestiones que estaba en ese momento. El surgimiento de las ideas o la difusión de las ideas de Filón de Alejandría, que era judío y que se le dio por hermanar o entrelazar la filosofía griega con la Torá, con la palabra de Dios. Y de esa mezcolanza comenzó a surgir una corriente de pensamiento que luego se termina encontrando con el gnosticismo y por eso se van mezclando cosas. Entonces esta mansedumbre o humildad de la que se está hablando aquí es de esta que se supone que se ha sometido a unas autoridades, pero curiosamente esas autoridades a las que se ha sometido no se están sometiendo a la cabeza. Ahí está el detalle. Dice, de cosas que no ha visto, metiéndose adentro, siendo inflado para nada por la mente de la carne suya. Así dice el texto. No dice por su vana mente carnal, que suena así, ¿no? Pero en griego está diciendo siendo inflado para nada, porque en últimas no llega a ninguna parte, no tiene fruto. ¿Inflado por qué? Por la mente de la carne suya. Hipotunos te sarcosaftu. Aquí enfatizo el tema de la carne suya, porque la vez pasada hablamos de la carne. ¿Y qué habíamos dicho que era la carne en estos contextos? El pecado. La condición naturaleza pecaminosa y todo lo que representaba la enemistad contra Hashem, contra Mashiach.
Entonces nos está diciendo algo muy curioso, que los que afectaban culto a los ángeles y los que aparentaban una mansedumbre y una docilidad de someterse a autoridades humanas, en realidad estaban con un ego súper inflado, de tal forma que era su mente, la mente de su carne, la que estaba detrás de todo esto. Ojo que esto es serio. Esta frase es muy seria. Toda persona que está aparentando esto y lo otro, pero no se está sujetando al Evangelio, es porque la mente de su carne, su naturaleza, se le está ingeniando para aparentar lo que no es. Y está buscando artilugios. Unos hoy se están disfrazando de judíos ortodoxos, otros están pareciendo místicos, otros se están vistiendo de otro pelaje, pero sabes que detrás de todo eso que está una innata rebelión. Una innata rebelión. No se quieren sujetar a la cabeza. Y ahí está el choque. Dice entonces el verso 19. Mira que aquí lo dice clarísimo. Y no haciéndose a la cabeza de la cual el cuerpo todo el cuerpo, o sea, los creyentes, por medio de las coyunturas y las ligaduras, está siendo proveído y juntamente conducido, creciendo el crecimiento que Dios da. ¿Te das cuenta a dónde termina todo esto? Entonces, nosotros, ¿en qué nos tenemos que enfocar, Javerín? En que seamos cuerpo, en que estemos conectados con su palabra y sujetos ante todo a la cabeza. Mire, es muy curioso y esto se los voy a compartir porque me llama mucho la atención últimamente estas afinidades, ya no serán coincidencias, sino afinidades, cosas que van saliendo en la semana. Y esta semana surgió un tema que fue precisamente la sujeción a la autoridad y lo resumí de la siguiente manera. No me muestres ni tus dones ni tus talentos si no me puedes mostrar que estás sujeto a la cabeza que es Mashiach. Por eso ahora hasta yo llegué a entender por qué a veces he sido profundamente vertical o vastamente vertical cuando alguien, cualquiera que sea, viene con una historia, con una idea, con una práctica, con una costumbre que se opone directamente a la palabra y sobre todo al Evangelio. ¿Sabes? Ahí yo soy, vamos, durísimo, intransigente. Porque ahora lo entiendo. ¿Sabes por qué? Porque si no respeta la palabra es que no va a respetar a nadie. Y por eso es importantísimo respetar lo que está escrito. Si los apóstoles escribieron esto, eso es el fundamento de nuestra educación. Emunat HaMashiach. Pero si aquí dice, oye, que esto no se puede, y yo escucho a alguien decir, no, que sí, pero la escritura dice que no. Sí, pero yo sí lo hago porque es que yo, y dice, ya tienes tu mente inflada por la carne. No puede ser nunca que mis propias ideas y experiencias se superpongan a lo que está escrito. Y ahora, si hay una discusión porque algo parece que no está claro, pues vamos a estudiar y vamos a ver cómo se aclara. Pero no puede ser que mientras tanto yo lo voy haciendo. No, mientras tanto no. Espera, estudiamos, lo aclaramos y seguimos. Pero la gente hoy en día no soporta la autoridad. No la soporta, no les gusta. En últimas, pareciera que todo el mundo quisiera líderes, pero la mayoría no los quiere. Porque cuando viene la autoridad máxima, que es la palabra, y les dice algo, no gusta. No me parece, es que eso es su opinión, su interpretación. No. Di lo que quieras, ahí está. Y seguirá siendo aguijón hasta que dejes de darle patadas al aguijón. Porque el aguijón no apoya a nadie si no se opone. El aguijón le hace daño al que le quiere resistir. ¿Sabes? Está allí. Pero si no te resiste, no te hace nada. Así que la escritura seguirá hablando siempre. Nosotros somos los que tenemos que resolver nuestros líos y nuestras rebeliones.
¿sabes? Porque tenemos mucha rebelión, queremos imponer cosas personales sobre lo que está escrito. Entonces dice el verso 20, yo voy a tratar de terminarlo hoy todo, creo que nos dará tiempo, pues yo creo que está quedando muy claro, ¿no? Dicen, del cual todo el cuerpo va creciendo con el crecimiento que Dios da, ojo, de Dios. Dice el verso 20, si entonces ustedes han muerto junto con Mashiach con relación a los rudimentos del mundo, del cosmos, mira que está hablando ampliamente, ¿no? Y hablamos de los rudimentos, ¿se acuerdan? Los elementos y muchas cosas que ya mencioné. Entonces, ¿por qué todavía quieren estar viviendo en el cosmos? Y dice la palabra dogmaticeste, sometiéndose a dogmas. Y esta palabra dogmas es la que estudiamos la vez pasada, el acta de los decretos, ¿se acuerdan? Y eso es, si ya él quitó los dogmas y explicaba que sobre todo eran las tradiciones humanas, y sigue siendo hasta el día de hoy, entonces le está haciendo una pregunta muy lógica. Si tú has muerto con Mashiach de los rudimentos del mundo, con relación a los rudimentos del mundo, y eso incluye toda imaginación humana, toda mente carnal inflada, ¿cómo es que todavía ahora quieres vivir sometiéndose a eso? Y esa es la pregunta que yo le haría a muchos hoy, como Pablo se le hizo a los Gálatas. A ver, o sea, no lo entiendo. Si Mashiach está hecho libre, ¿cómo te haces esclavo de los hombres? ¿Cómo te haces esclavo de los hombres? Y te dejas guantear y te dejas humillar de otro humano, porque no te sometiste a su autoridad, una autoridad de tradiciones humanas. Porque que alguien te reprende y te exhorte, que seguro no lo hará de mala manera, cuando te ve a ti violando un mandamiento de la Torá, eso es otra cosa. Pero que te reprende y te humille porque no guardaste una tradición, eso ya es el colmo. Y Pablo está escribiendo esto a los creyentes. Dice, no se dejen, en Colombia utilizaba una expresión que describe muy bien esta expresión, esta situación. No se dejen mangonear, o sea, de tomar por el mango, ¿no? Mangonear, como si otro es el que tiene el poder sobre la sartén. O sea, no te dejes mangonear. No venga a otro a venir a manipularte por temas de tradición. Sí, espérate, yo estoy guardando la escritura. Estoy guardando la escritura, no me pongas otra carga. ¿Vale? Ya si eso, ya si me gusta, ya lo haré. Pero no me vengas a discriminar o a excluir o a ridiculizar o a exponer solo porque no me someto a esta tradición. Eso se lo está preguntando. ¿Por qué entonces, como viviendo en el cosmos, se someten a dogmas? No lo entiendo, diría Pablo, ¿no? Dice, ni toques, ni gustes, ni palpes, y esto va tanto para gnósticos como para judaizantes. Para todos. Pero en ese momento histórico esos eran los dos bloques. Ni gustes, ni toques, ni gustes, ni palpes. ¿Qué dice? Esas cosas, todo eso, en últimas son para un uso que se va corrompiendo, que se va desgastando, según las ordenanzas y enseñanzas de los hombres. Y lo hemos hablado muchas veces mi esposa y yo. Es curioso, pero el ser humano no tiene la genialidad de crear una ley que estropee lo que ya estaba. Siempre que el ser humano crea una ley nueva o una idea nueva, estropea algo que ya existía. Lo maravilloso de la Torá es que ha pasado más de 3500 años y no ha estropeado nunca nada. Todo el que se ha venido a vivir dentro de los mandamientos crece, se santifica, hace una mejor vida, adquiere inteligencia, discernimiento, porque esas son las bendiciones que Dios ha dado. Eso es lo impresionante, por eso es que está diciendo estas cosas humanas, no toques, no gustes, no palpes, eso en la práctica se lo tienen que ir reinventando. ¿Qué es lo que ha pasado en el judaísmo? No encender fuego, y les ha tocado inventarse el Eruv Tavshilim para poder encender fuego porque luego ya se les hace un lío. Entonces, ¿para qué inventan? Si la Torá no dice eso. Y así cada quien, que los otros, que si no comes cebolla, que si no tomas café, que si lo otro, mandamientos de hombre.
Y luego el colmo es que te hacen sentir como fuera si no observas eso. ¿Sabes? O sea, a ver, considérame fuera el día que me veas violando un mandamiento gravísimo aquí y que yo esté de rebelde, como dijo Pablo, quita ese perverso, ¿no? Hombre, pero por estas cosas de tradiciones y costumbres no me vengas a ridiculizar por eso. ¿Vale? Cada quien, ¿eh? Con calma. ¿Qué dice entonces? Verso 23, que vamos a terminar. Estas cosas, aunque están teniendo palabra de sabiduría, porque pueden presumir que tienen palabra de sabiduría, en un culto autoimpuesto, bajo la fachada de la humildad. Por eso les explicaba que esta palabra humildad va directamente relacionado no a la humildad como concepto general, a la humildad de someterte a algo. Ojo, esta humildad de la que está hablando aquí el verso 18 y el verso 23 no es la humildad universal de sujetarse a Dios. Aquí está hablando de un culto personal, un culto que autoimpones, te autoimpones. ¿Ok? Dice, aunque tengan esa visión de sabiduría y de duro trato del cuerpo, no tienen tasación alguna contra la saciedad de la carne. Ojo, no tienen tasación. Es decir, se le ha inventado tantas cosas y ninguna de esos inventos de tradiciones y de costumbres logra ni siquiera rascar, ni siquiera cortar, ni disminuir, ni un ápice de la concupiscencia del pecado, de la carne que está allí en todos los seres humanos. Entonces dice, ¿no será mejor que te dobles de rodilla, que te humilles bajo la poderosa mano de Mashiach, que ruegues para que ese pecado que de pronto te tiene dominándote y te tiene abajo a cada rato sea quitado de ti, en lugar de estar buscando cómo lo enmascaras y lo disfrazas con ritos y poniéndote cosas o haciendo cosas? ¿No será más lógico hacer esto y luego ya si eso haces lo otro? Pero ¿sabes qué pasa? La mayoría del mundo quiere enmascarar las cosas. Judíos y cristianos, hay que decirlo. Y hasta mesiánicos. Digo todo esto, digo mesiánicos también. Hay de todo. O sea, todo el mundo quiere lo más fácil. Lo más fácil, decía uno de mis maestros, la carne le gusta la religión. Y tenía toda la razón, ahora lo entiendo mucho mejor. A la carne le gusta la religión. Se lo voy a decir luego, lo voy a escribir. Hermano, hoy me acordé de usted cuando me enseñó esto. A la carne le gusta la religión porque es perfecta. Porque la religión, los ritos, los dogmas, las tradiciones, lo que hacen es una fachada y la carne se esconde detrás de eso. Y crea una falsa sensación de seguridad y de santidad. Pero Mashiach, Dios desde un principio, cuando entregó la Torah, y ahora nos ha entregado el Ruach HaKodesh, es que nos está diciendo que nos miremos hacia adentro. Ayer lo hablaba con mi esposa precisamente sobre Proverbios, ¿te acuerdas? Cuando dice, más fuerte que el que captura una ciudad es el que domina su propio ánimo. Ahí está, es mejor el largo de nariz, el que dice que controla su enojo, que el valiente que va a una guerra. ¿Me explico? Entonces, todo el objetivo de la Torah ha sido liberarnos, que eso lo dije la vez pasada, como dijo Mashiach, a menos que yo los liberte, ustedes no serán libres. Solo si yo los libro es que van a ser verdaderamente libres. Y eso es lo que todo el tiempo la Torah y el Evangelio han estado tratando de decir. Necesitas enfocarte en tu propia problema, en tu propia tragedia. Mira primero la viga que tienes en tu ojo y ya cuando te la quites, verás bien para quitar la paja que tiene el otro. Y ese es el mensaje con el que quiero terminar aquí. Esto va para todos, cristianos, mesiánicos, judaizantes. Quítate la viga del ojo. Quítatela, enfócate en quitar, tienes una viga ya atravesada y ya si eso podrás óptimamente ayudar a quitar el otro la paja que tiene en su ojo. Porque seguro es paja en comparación con la viga que tú tienes. Así que bueno, Javerín, espero que haya quedado claro este mensaje. Definitivamente nosotros tenemos que seguir en lo que Dios nos ha dado. Somos parte del cuerpo, aunque algunos no nos quieran ver.
Somos esa parte del cuerpo que no es ni cristiana ni es judía. Somos la parte del cuerpo que se le ha concedido llevar el Evangelio con la Torá. ¿Qué vamos a hacer? Que nos tienen que al fin y al cabo algún día asimilar. Lo que pasa es que no nos asimilan, no nos entienden, están conmovidos, están revueltos. ¿Por qué? Porque estas dos plataformas, estos dos universos que hasta ahora han existido separados y nunca se han mezclado, cristianismo y judaísmo, están acostumbrados a eso que mencioné al principio, a la homogeneidad y a que está todo dominado y está todo controlado. Pero nosotros somos esa parte del cuerpo diversa y que está respondiéndole a Dios y está gozándose en su voluntad y no está respondiendo a esas autoridades, sino a Dios. Baruch Hashem. Que toda la gloria y todo el peso sea para nuestro Señor y Dios Yehoshua HaMashiach.